buenos días. Qué privilegio nos da nuestro Señor Jesucristo al permitirnos un día más sobre la tierra. Muy buenos días a todos los que en este momento nos unimos en el mismo espíritu para buscar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Un abrazo fraternal para toda nuestra amada iglesia, Filadelfia, palabra de salvación. Para toda nuestra familia que se ha querido unir a escuchar palabra de Dios junto con nosotros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones. Vamos a aprovechar esta mañana para escuchar el consejo de papá, para adorarlo, para alabarlo, pero para que de verdad se quede esa palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. Es un gozo que el Señor nos dé un nuevo día sobre la tierra y una nueva oportunidad para escalar ese peldaño que nos va a llevar a Él en la eternidad. Para iniciar este servicio me ha correspondido consagrarlo al Señor y quiero que lo hagamos de verdad con corazón sincero, que salga de nuestro corazón, suplicándole al Señor que nos haga entendidos en esta mañana. No solamente para estar como presentes, voy a adorar a Dios, voy a escuchar palabra, pero después salgo y se me olvida. Quiero que leamos una porción de la palabra del Señor, la cual nos pone a reflexionar al respecto. Para eso les invito, amada audiencia, abramos nuestra Biblia en el libro de Efesios. Creo que ya todos tenemos nuestra Biblia lista, nuestra espada. En Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 29 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Y vamos a estar leyendo todos en alto. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y gloria a Dios por esa palabra. Muchas veces, y desafortunadamente nos pasa también a los cristianos, vamos a la iglesia, pasamos manos santas, adoramos, escuchamos la prédica, tremenda palabra, pero salimos de hacerlo, se nos olvida, empezamos a hablar maledicencias, groserías, chistes de mal gusto, de doble sentido. Y bueno, al principio eso nos puede pasar cuando estamos empezando a conocer al Señor. Personalmente nos pasaba con mi esposo. Teníamos un pie en la iglesia, pero salíamos de la iglesia, íbamos a reuniones con nuestros amigos y allá se nos olvidaba y empezábamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces pues no estábamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces esta mañana de reflexiones para que si estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida, que sea en realidad sincera, sin hipocresía, esforzándonos, que si algo malo vamos a decir, hablar mal de nuestro prójimo, hablar mal del pastor, hablar mal de la familia del pastor, todo eso no sucede. Reflexionemos, porque a Dios no le agrada eso. Él quiere que seamos conforme Él nos dice en su palabra, y si Él nos dice que eso está mal hecho, le creemos y hay que reflexionar y poner en práctica, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Uno busca la presencia de Dios es para que Él nos hable cómo quiere que seamos aquí sobre la tierra. Entonces
reflexionemos en eso y que de verdad el tiempo que consagramos para Él sea de beneficio para nuestra vida, porque al Señor le agrada, pero Él no se beneficia, nosotros somos los que nos beneficiamos. Vamos a orar de todo nuestro corazón, colocando este servicio en su presencia para que Él se mueva, su Espíritu Santo se mueva en cada uno de los lugares donde estamos presentes nosotros, y no solo nosotros, sino todo el que quiere buscar la presencia de Dios, ya sea en nuestra congregación o en cualquiera de las denominaciones de sana doctrina. Para eso invito que cierren sus ojitos y lo hagamos consagrados y conectados con Él. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, qué maravilloso eres, Padre. Te adoramos primeramente, te magnificamos, porque tú lo mereces, Señor. Tú mereces la gloria, la honra y el honor. Tú mereces, Señor, el mejor de nuestros comportamientos. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos disculpes, nos perdones nuestros desaciertos, nuestros pecados si nos hubieren, nuestras fallas, nuestras malas palabras, nuestro mal proceder, nuestra pesa falsa. Si hemos hablado de nuestro prójimo, Padre, a ti nada se te escapa, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti, de verdad queremos que nos limpies de toda contaminación, de toda inmundicia, porque tú donde hay pecado no te puedes mover. Eso nos lo explicas en tu palabra. Por favor, Dios mío, perdónanos en nuestra carne, hacemos cosas que luego nos arrepentimos, pero queremos no arrepentirnos y seguirlo haciendo, sino arrepentirnos y apartarnos para alcanzar tu misericordia, Padre querido. Por favor, Dios mío, recibe la gloria y la honra de parte nuestra, Señor. Te lo pedimos, por favor. Todo lo que en este momento estos tus hijos hemos preparado para ti, sea grato a ti, te agrade, Padre Santo, de verdad lo recibas. Suba, Señor, delante del trono de tu gracia, porque sabes que sale de corazón limpio, Dios mío. Por favor, Padre precioso, muévete con tu Santo Espíritu en todo lugar donde estamos, Dios mío. Tú sabes y conoces todo de cada uno de nosotros. Conoces nuestras alegrías, también conoces nuestras dificultades, y todo lo llevamos a tu presencia. Pero en este momento queremos adorarte, queremos alabarte, queremos recibir tu consejo y que se quede en nuestro corazón para ponerlo en práctica, Señor, así como tu palabra nos dice, y que salgamos de verdad, que nuestro rostro vean que tú vives en nosotros y no simplemente que atendimos un sermón. Padre, por favor, te lo pedimos, Señor. Háblanos por medio de tus siervos, a todos los que en esta mañana queremos escuchar tu consejo en las diferentes transmisiones, en las diferentes denominaciones. Háblanos por medio de ellos, Señor. Y si algo no nos agrada, Señor, de tu palabra, pues como tú dices, nos tocará pelear contigo, porque no es palabra de hombre, sino es palabra tuya que está en tu santa Biblia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido a esta transmisión, eres el anfitrión de esta transmisión, y nosotros estaremos muy atentos, Señor, para estar de corazón sincero delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, dispongamos nuestros corazones para adorarlo y alabarlo en esta mañana como Él se lo merece. No importa que a ti no te agrade esa alabanza o esa adoración, no es para ti, es para nuestro Padre. Dios nos bendiga a todos. Un abrazo fraternal. Dios te bendiga. Rey de Reyes. Padre, continuamos, Señor, glorificando
glorificando y exaltando tu nombre. Recibe, Padre, la adoración, la exaltación de tu pueblo, recibe la gloria, recibe la honra. Solo a ti te pertenece, oh Rey. Aleluya. Aleluya, santo eres, poderoso es tu nombre. Oh Señor, santificado sea, Señor. Es a ti a quien adoramos y bendecimos, Rey de los cielos, Jehová de los ejércitos,
Señor Dios Todopoderoso, la gloria y la magnificencia tuya son, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias nuevamente porque podemos estar reunidos, Señor, exaltando, adorando, glorificando tu nombre, dándote el honor, dándote la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Bendito seas, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria, Señor, en esta preciosa mañana, donde nuevamente, Señor, podemos invocar tu nombre, podemos buscar tu rostro, Señor. Gracias, papá. Gracias, amado Dios, por tu amor. No nos sueltes de tu mano gloriosa y ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, Señor. Precioso es tu nombre. Alabado eres, Señor. Santo. Santo eres, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría?
otro lugar puede existir. Cristo, ¿a dónde más Podría ir. Cristo, qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Sí, Señor. Oh, sí, amado Dios. ¿A dónde más podemos ir, Señor, sino a tu presencia? Oh Dios eterno y soberano, te damos gracias, Señor, por permitirnos, amado Dios, acercarnos a ti en adoración, en alabanza en esta mañana, en oración, Dios mío, para darte honor, para darte gloria, para darte honra y adoración, Señor. Precioso eres, Señor, llénanos, Señor, en este nuevo día. Que la unción de tu Espíritu, Señor, sea la que esté manejando todos los hilos, Señor, de esta transmisión, de esta adoración, de tu palabra, de todo lo que hacemos para adorarte, para bendecirte. Es lo menos que podemos hacer, Señor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nada, Señor, solo buscar tu rostro, adorarte, darte gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Precioso eres, Señor, por eso te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos el honor y te damos la gloria, Padre Santo, porque tú eres el Rey soberano y eterno de nuestra vida y no hay otro Dios, no hay otro, Señor. Tú eres el Rey eterno y glorioso. Te bendecimos y te exaltamos y te damos honor, te damos gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Aleluya. Oh Señor, gloria en las alturas. Santo, glorioso es tu nombre. Al Rey, Hosanna, al Rey. Aleluya, al Rey. Hosanna, al Rey. Aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me cubrió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me cubrió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya.
Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Padre amado. El honor, la gloria, la adoración, la alabanza tuya es, Señor. Tú eres el único digno. Tú eres el Rey soberano y eterno, el que reina y vive para siempre. Por eso, Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte, oh Dios de los cielos, para compartir con nuestros hermanos, Señor, este momento de adoración que sabemos todos se unen, Señor, a glorificar y a bendecir tu santo nombre, Señor. Precioso eres, soberano es tu nombre, la gloria es toda tuya, Señor. Recibe todo el honor con gozo, Señor. Lo hacemos, Padre amado, con alegría de corazón, porque sabemos, Padre amado, que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú nos llenas de tu gracia, te glorificas, nos bendices. Gracias, Señor, porque queremos bendecirte a ti, porque queremos honrarte, porque, Señor, tú eres el único digno en todo el universo de recibir la gloria y el honor, creador, soberano y eterno de nuestras vidas y de todo lo que hay y existe, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó.
vives por siempre y que mereces todo el honor. A ti te damos toda la gloria. Claro que sí, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, de honrarte, de exaltarte. Llénanos con tu presencia. Señor, no nos sueltes de tu mano gloriosa, Dios mío. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Y queremos ser adoradores siempre, Señor, para gloria y honra de tu nombre en espíritu y en verdad. Así que, Señor, aquí estamos. Y ayúdanos no solamente a adorarte cuando estamos cantando, sino en todos los actos de nuestra vida. Eso deseamos y queremos hacer todos los días. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Qué bueno que usted se haya deleitado, amado hermano, amada hermana, amado niño, joven, adulto, en poder dar adoración y alabanza al nombre del Señor. Qué bueno que nuevamente podamos en esta preciosa mañana, después de una semana, en cuanto a esta cuarentena, los que estamos y acabamos ayer en este sector de nuestra ciudad, y damos gracias a Dios y esperamos solamente que la bendición de Dios esté sobre todas las vidas, ayudándonos a superar toda esta situación tremenda, pero que confiamos y seguimos de la mano del Señor, suplicando su gracia, suplicando su amor, su misericordia, no solamente a nivel de que nos libre de todo contagio, sino que también nos ayude en todas las cosas, puesto que muchas de las dificultades han venido al país, al mundo, por la misma pandemia, el trabajo, el no recibir los salarios a su tiempo, aún la baja de salario para algunos, la falta de labor y trabajo para otros, pero Señor, pedimos para tus hijos, Dios mío, la bendición que tú tienes, Señor, todos los días para ellos. Así que, amados hermanos, nuevamente les saludo con un corazón muy sincero, esperando que todos estén gozando de tranquilidad, de paz, de bendición, de salud. Y bueno, siempre hablamos con algunos hermanos, sabemos de otros, y nos estamos comunicando y más o menos sabemos cómo está cada familia, ¿no? De todos, pero sí un porcentaje muy alto. Y si usted tiene que hacer saber algo en cuanto a sus necesidades, pues estamos atentos para servir, para bendecir en la medida en que podamos hacerlo. Así que un saludo muy fraternal, un saludo muy de corazón a toda la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes, sean de la misión o de otras misiones. Eso no es lo interesante es que podamos escuchar palabra en cualquier medio, pero que sea esa bendita palabra de Dios, que se ciña a la Escritura, a la Biblia, y que usted sea un buen lector de la palabra. Entonces estará haciendo lo que verdaderamente debe hacer para conseguir que el reino de los cielos esté en su vida. Así que los animo a no desmayar, los animo a estar siguiendo adelante con todas las cosas que nos han tocado en esta época, pero damos gracias a Dios que en medio de todo, Él en su misericordia y en su amor nos ha bendecido. No se olvide de colocarnos sus peticiones para poder hacer una oración por ellas. Quisiéramos de pronto hacer oraciones mucho más completas, más exactas, pero el tiempo lógicamente no nos da. Sin embargo, tratamos de sacar o de exponer al menos esa petición que usted tiene, y sabemos que el Señor nos escuchará y nos bendecirá. Así que no se le olvide colocarlas durante el transcurso
de la transmisión de la predicación. Y damos gracias al Señor por todo lo recibido hasta aquí y pedimos al Señor que nos ayude no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, y vamos a buscar el capítulo 4 del libro de Génesis, primer libro de lo que denominamos la ley de Moisés o la Torá. Y vamos a estar leyendo el versículo 26, Génesis capítulo 4, versículo 26. Es el último versículo de este capítulo, amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, soberano y eterno Señor, Dios Todopoderoso, henos aquí en tu presencia, Señor. Tú sabes que venimos porque con un corazón sincero queremos buscar tu rostro y adorarte y exaltarte. Porque es que, Señor, tú eres el Dios soberano. Y queremos alabarte también y bendecirte por tus maravillas, por la vida que nos das, por la gracia que ha llegado a nosotros de poder entender la revelación de tu Escritura, de cada día buscar tu rostro, porque antes nos costaba mucho hacerlo. Hoy añoramos, Señor, adorarte, exaltarte. Y aunque pueda que nos hagan falta muchas cosas, Señor, tú sabes y conoces nuestro corazón que anhelamos, Señor, buscar cada día tu presencia en nuestra vida, Señor. Así que nuevamente aquí estamos en esta preciosa mañana, Señor, donde ya hemos adorado tu nombre a través de la apertura, de la adoración y de la alabanza, que tú sabes, Señor, la hemos hecho con un corazón sincero y humilde, porque, amado Dios, ¿qué más podemos hacer sino adorarte y darte gracias por todas aquellas cosas, Señor, que tú haces y das para nuestra vida, Señor? Por favor, Señor, que en esta mañana tú le hables al corazón de todos los que escuchan el mensaje. Señor, te pido y te ruego, Dios mío, que el mensaje no sea aquel que llega a los oídos y de pronto sale como si nada hubiese pasado. Queremos que ese mensaje, Señor, cumpla lo que dice tu palabra, Dios mío, como hace la lluvia que cae sobre la tierra, Dios mío, y germina y da en unas partes al 100, otras al 60 o al 30, Señor, pero que siempre está germinando, Señor. Que así sea tu palabra en el corazón, en la vida de las familias, Señor, en la vida de los hermanos, en la vida de las personas que quieren escuchar tu palabra, y que tú, en tu misericordia y en tu amor, Señor, estés transformando y cambiando vidas y corazones, Dios mío. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, Padre amado, en el santo, glorioso y eterno nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque el estar recibiendo aquí de tu bendita palabra nos hace sabios, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da gracia, nos da alegría, Señor, para poder seguir este camino, Señor. Pero qué lindo cuando estemos contigo, Señor, allí ya no habrá ningún sufrimiento, no habrá ningún lloro, no habrá, Señor, ningún dolor, no habrá muerte, nada, Señor, sino que todo será por la eternidad contigo, Señor. Y eso es lo que tenemos que ganarnos sobre esta tierra, pero necesitamos que sea tu mano de poder y tu presencia soberana ayudándonos, Señor, para que el mundo no nos haga despistar, Señor, oh Dios mío, de lo que tú nos quieres entregar en cada día, Señor. Así que bendice esta palabra en esta preciosa mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. Le repito el versículo. Y a Seth también le nació un hijo,
y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, del paraíso terrenal, parece ser que la relación con Dios fue deteriorándose. Y yo pienso que si hasta volvieron a hablar con Dios a la manera que Dios quería, es porque incluso el mismo Adán y Eva se fueron olvidando del Señor y hicieron que su descendencia también se olvidara, porque cuando nosotros como padres a nuestros hijos no les hablamos del Señor, pues ¿qué van a aprender ellos? Aprenden de lo que sus amigos le digan, de lo que les dicen en la calle, de lo que les dicen en el colegio, pero no aprenden del Dios soberano y eterno que está en la Biblia. Entonces parece ser que fue deteriorándose esa relación con Dios al punto que el olvidarse del Dios soberano que los había creado llegó a tal punto que buscarlo e invocarlo en oración se estaba haciendo raro. Oiga, ese es un problema que en el mundo actual todavía sigue, que ha venido a través de los tiempos. Yo recuerdo, antes de llevar una vida cristiana como la que hoy llevo, difícilmente me arrodillaba a orarle al Señor, difícilmente, y aunque era un cristiano creyente en otra denominación, pero difícilmente lo hacía, o lo hacía cuando alguien invitaba a alguna cosa, había una muerte, había un bautismo, había, y era esa manera, y era la manera más o menos general de la gente. No estoy hablando de todos, pero sí era una manera muy general, de un porcentaje muy alto, y difícilmente nos arrodillábamos para adorar y para clamar al Señor y estar felices y gozosos de poder hacerlo. Así que tuvieron que pasar más de 100 años para que alguien, y por alguna circunstancia, volviera a reconocer la autoridad y la divinidad del Dios que los había creado. Digo que pasaron más de 100 años porque dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo. Lógicamente que antes de eso ellos tuvieron más hijos, de hecho, hijas e hijos, pero habla de los principales por alguna circunstancia, como Caín y Abel, o como Set. Pero para que la tierra se poblara, ellos durante esos 130 años de que habla la Biblia, acuérdense que Adán y Eva no nacieron como niños. La Biblia no dice que el Señor hizo a 2 niños, a una niña y a un niño. No, ellos nacieron ya como adultos. Es más, Adán y Eva no experimentaron la niñez. La Biblia nos dice que el Señor, cuando los creó, ya empezó a hablar bien con Adán, y de ahí sacó a Eva. Ya eran personas adultas, y el Señor en el jardín del Edén ya les había dicho que ellos debían multiplicarse, multiplicar la tierra. Y dice que pasaron esos 130 años cuando tuvieron a su otro hijo Set. No es que fuera el tercer hijo de Adán y Eva, no. Era un hijo que a través de él hubo algo diferente, como lo que hubo en Caín y Abel. Y entonces dice que por alguna circunstancia Set empezó a invocar al Señor. Se empezaron a acordar de que había un Dios soberano que los había sacado del jardín del Edén. Yo no sé si Adán y Eva le hablaron a sus hijos de esa situación que ellos vivieron. Tuvieron que haberlo hecho, claro. Pero eso se fue olvidando fácilmente, porque al ser humano no le gusta depender de Dios, no le gusta que le estén diciendo lo que debe de hacer, y que es normalmente lo que está bien. No le gusta que lo que está mal se lo digan para que haga cosas, para que mejore todo esto. En la medida en que el ser humano produzca este distanciamiento
de dejar de relacionarse con su Creador, entonces aparecerá lo que podríamos denominar la pereza espiritual. Y aún esa misma pereza podrá hacer que la gente se olvide de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Empezaron a tener esa pereza espiritual, porque claro, el enemigo había tocado sus vidas, sus corazones. Estaban pensando a la manera de ellos y ya no a la manera de Dios. Y entonces empezaron a ver la vida humana como algo que ellos querían tener sus propios placeres. Y entonces Dios fue tomando un segundo lugar en sus vidas. En la Escritura encontramos a través de muchas personas de oración el ánimo para no desmayar. Y en estas personas había una santa práctica que nos hace creyentes, que nos da poder y que nos da convicción para no desmayar y ser vencedores ante cualquier adversidad. Escuchen bien. En medio de toda esa situación, hubo personas que querían invocar el nombre del Señor. Hubo personas, no muchas, fíjense que cuando el Señor pasa el tiempo y dice, estoy arrepentido de haber hecho al ser humano. ¿A quién encuentra? ¿A cuántos? ¿A cuántas personas se encuentra? A Noé únicamente. Solamente una persona, a un hombre encuentra el Señor que es recto delante del Señor, a Noé, y por eso no destruye a toda la raza humana, sino que por él y por su familia 8 vuelve a recrear la tierra cuando habían millones y millones de personas. Entonces, es importante entender que la oración es algo muy singular en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida del que realmente quiere tener una relación verdadera con el Creador, con el Dios que hizo su vida y que le da y le suple la necesidad. Aunque nuestro primer y gran modelo es el Señor Jesucristo, también encontramos a personas que fueron notables por hacer oraciones de poder al ser contestadas por Dios. Usted mira la Biblia y está desde que inicia el mismo Noé, Abraham, Isaac, Jacob, por grandes profetas como Elías, Moisés, Eliseo, grandes reyes como Ezequías, como David, Salomón al principio que invocaba el nombre del Señor. Fíjense que Salomón le pasó más o menos lo del jardín del Edén de Adán y Eva. Comenzaron nomás de bien, adorando al Señor, pero las bendiciones que el Señor les daba los fue apartando. O sea, esos placeres de esa bendición que Dios les dio terrenal, los fueron apartando de la gloria del Dios soberano que les daba todo. Podemos nombrar a mujeres como Ruth, como Noemí, otros hombres como Josué, como Pablo, como Pedro, bueno, muchas personas, pero oraciones eficaces, oraciones que salían de lo más profundo del corazón de las personas. Así que la fe del verdadero creyente debe descansar en la seguridad de que Dios contestará, no como nosotros lo esperamos, sino conforme y según su eterna y perfecta voluntad. Ese es uno de los problemas que el ser humano tiene, que quiere pedirle al Señor cosas y que cree que al pedirlas el Señor tiene que hacerlas, tiene que hacerle caso apenas abra la boca, y eso no es verdad. Dios contesta de acuerdo a su eterna y perfecta voluntad. Por eso
Lo que vamos a ver en esta mañana preciosa, amados hermanos, el título del mensaje se llama La convicción de una verdadera oración. Amén. La convicción de una verdadera oración. Porque la convicción de la oración se puede perder al punto que usted simplemente puede estar recitando una oración. Ya se ha acostumbrado a tanto que de pronto va por la calle en la noche y hay algún problema a unas cuadras y usted no sabe qué es lo que va a pasar y está amedrentado, está atemorizado y se guarda en lo que llamamos el quicio de una casa y empieza allí: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y repite 10, 15 veces la misma oración a ver qué pasa. No, de eso no se trata. Se trata de hacer oraciones de convicción, pero una oración de convicción no se hace en un momento de necesidad determinada, sino todos los días de nuestra vida, para que eso vaya tomando esa convicción en el corazón del ser humano. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos ayudan, 3 punticos. Y lo primero es que la oración es ordenada por Dios. La oración es ordenada por Dios. Así que la única forma de poder interactuar, es decir, de tener una relación recíproca con Dios. ¿Qué estoy diciendo cuando dice una relación recíproca? Es decir, que yo hablo con Dios, pero estoy seguro y esperando y tengo fe y confianza de que Él hablará también conmigo, de que Él me responderá. Y usted dice: bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Cuándo usted ha hablado con Dios y Dios? No, es que para hablar con Dios no necesito verlo. Es más, no puedo verlo, porque la Biblia dice que Él es espíritu y se presenta de esa manera, pero sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo cuando podemos orar, clamar al Señor, y cuando vemos que lo que hemos hablado con el Señor en poco tiempo también tiene respuesta. Entonces, eso es la forma de interactuar, de hablar con el Señor, esa relación recíproca con Dios, o de hablar con Él. Está contemplada por Dios solo en la oración. Escuche bien, solo el Señor dispuso lo que llamamos nosotros hoy en día oración, o sea, hablar con Dios, para que nos comuniquemos precisamente con Él. Es decir, la oración es ese conjunto de palabras, de frases coherentes, pero no repetitivas, que son escuchadas por Dios y a las cuales Él da respuesta según su voluntad. Sí, hay una oración modelo, claro, en la palabra del Señor, el Padre Nuestro, y es bueno de vez en cuando, ¿por qué no? Cuando comienzo a orar, decirle: Señor, como dice tu palabra, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y sí, claro, se puede orar, pero eso no quiere decir que esa es la oración de todos los días y ya. Entonces, hoy voy a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Al otro día, hoy también voy a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y ahí se acabó todo. No, eso es un modelo de oración en el cual nosotros debemos tomarla para charlar con Dios, para poner nuestra vida delante de la presencia de Él, para adorarle, para exaltarle, para pedirle perdón, tantas cosas que nos enseña esta oración modelo del Padre Nuestro. Así que Dios, a través de su Espíritu Santo, revelaba a David, y podemos igual mirarlo como una orden divina, el estar en constante oración a Dios. Primer libro de las Crónicas, 16:11, nos dice lo siguiente. Estamos hablando del rey David, un hombre que desde que comenzó en su infancia estaba prendido de la mano de Dios. Siempre era un hombre que buscaba a Dios para cualquier cosa de su vida. Estaba con las ovejas y hablaba con Dios. Iba a componer un cántico, hablaba con Dios. Se iba para donde su familia, iba en el camino, hablaba con Dios. Fue rey y seguía hablando con Dios. Fue príncipe de Israel, seguía hablando con Dios.
hasta el día de su muerte, habló con Dios para terminar ya lo que Dios le había dado sobre la tierra. Fue un hombre que en todo tiempo, si hablaba con sus hijos, les hablaba de Dios. ¿Que cometió errores como todo ser humano? Claro que sí, pero siempre estaba hablando con Dios. El primer libro de las Crónicas 16:11 dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El Espíritu de Dios le hablaba a David y le decía qué debía de hacer, y le enseñaba que debía buscar al Dios soberano y eterno de Israel, y esa palabra quedó escrita para que nosotros también la llevemos, porque es una orden de Dios para que nosotros podamos tener una relación verdadera y duradera con el Creador soberano y eterno de nuestra vida. Así que busca a Dios y su poder, busque su rostro, y ahí no dice cada 8 días o cada mes, dice continuamente, que en todo lo que tú hagas en tu vida, sales de tu casa y vas para el trabajo y ya pusiste en la oración: bueno, Señor, vamos a salir, nuestros hijos al estudio, nosotros al trabajo, ahora te ruego que tú nos ayudes, que tú nos bendigas en esta época de dificultad tan grande, que debemos salir con todas las cosas de bioseguridad. Entonces tenemos que decirle: Señor, entonces vamos a salir, líbranos de todo contagio, ayúdanos. Pero cuando usted le dice al Señor que lo libre de todo contagio, no quiere decir que salga sin tapabocas, que no se eche alcohol, que no se lave las manos. No, eso no quiere decir eso. Usted tiene que guardar también esas cosas que nos imponen los que saben de la salud, y de ahí para allá pedirle al Señor que Él nos ayude o libre de todo contagio. Es como cuando la palabra dice que a los que amamos a Dios tomarán aún cosas mortíferas y no les harán daño. Entonces usted dice: voy a probar si Dios dice la verdad, y voy y me compro un veneno Racomín y me lo tomo, a ver si el Señor sí tiene razón en lo que me está diciendo. No, eso no es así. Entonces, dentro de dicha orden que el Señor le da a David, o que nos da a nosotros, de buscarlo, buscar su poder, buscarlo continuamente, en todo tiempo, está contemplado eso, el hacerlo con frecuencia. Por eso en el Nuevo Testamento, por allá leemos también: orar sin cesar. El Señor quiere que estemos en continua comunicación con Él. ¿Qué padre no le agrada, dígame, vuelvo y repito, en hogares normales, que su hijo le esté comentando las cosas? Qué triste es cuando un hijo, por miedo, o ya, bueno, a veces decimos que es respeto, ¿no? Hay hijos que por miedo no le comentan a sus padres cosas, y cuando de pronto los padres saben cosas, ya es tarde, ¿eh? Pero a nosotros nos agrada que nuestros hijos lleguen de sus labores, de sus estudios: bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Charlamos con ellos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos con Él, charlar. Y Él nos preguntará por medio de su palabra cómo ha sido el diario vivir de nuestra vida, y nosotros le ponemos nuestras quejas, nuestros dolores, y el Señor, como todo Padre amoroso y mucho más que un Padre terrenal, lógicamente nos va a estar escuchando también con frecuencia, porque vuelvo y repito, es recíproco cuando usted habla con Dios. Igual en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, esto que hablamos del primer libro de las Crónicas, pues obvio es del Antiguo Testamento, y nos pasamos al Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús nos enseña e igual nos ordena estar hablando con Él y no desmayar, para que el enemigo no tome ventaja en nuestra vida. El mismo Señor Jesús, en sus propias palabras, se lo decía a los apóstoles cuando interactuaba con ellos. Mateo 26, 40 y 41 dice, Mateo 26, 40 y 41: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese que el Señor les enseñaba cómo debían de llevar la normativa de la oración,
No era por ahí algo que de pronto cuando uno se espantaba o necesitaba la miraba, no. Decía el Señor, oren para que no entren en tentación. Es decir, antes de que venga la tentación, usted ya ha orado varias veces. Es que el problema de hoy es que la gente ora solamente cuando la tentación le llega, o cuando el virus llega, o cuando el problema en el cuerpo llega, pero antes de eso nunca ha orado. Y el Señor nos previene que lo hagamos desde mucho antes. Mire, es lo mismo, es como cuando usted se cuida en su organismo. Usted no se cuida del azúcar cuando ya tiene diabetes, ¿o sí? Usted empieza a cuidar desde antes, porque la gente le dice, el médico le dice, todo el mundo le dice, mire, usted está como propenso, cuídese, tenga cuidado con esto, mire, usted está propenso a aquello, los triglicéridos se le suben demasiado rápido, así que no coma esto, no coma aquello, pero usted sigue comiendo todo, y cuando ya le da el patatús, perdónenme la expresión, entonces ahí sí se arrodilla a decirle al Señor, no, el Señor nos dice que oremos para no entrar en tentación, es decir, que lo hagamos continuamente, que cuando llegue el día de la tentación, por haber estado orando, el Señor nos librará. Así de sencilla es la oración. Punto 2. Causas del fracaso en la oración. Esperar que Dios responda a mi oración conforme yo lo propongo es un error muy frecuente del que ora, y por eso muchos se frustran y pueden terminar pensando que Dios no los escucha. Ese es el problema también para hablar de las causas del fracaso de la oración. Es que Dios no me contesta. No, pero es que usted quiere que Dios le conteste lo que usted quiere. Señor, es que esa muchacha que vive en tal parte tiene que ser mi novia, tiene. Y espero que Dios me conteste como yo le estoy diciendo que tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso no se da, por muchas circunstancias de la vida, el orador se está frustrando, porque dice, Dios no contesta, Dios no me escucha. Otro error es que la pereza me haga declinar y entonces trato de compensar con frases. Cuando la pereza en la oración declina tu alma, entonces empiezas a tener frases como esta. Es que no sé qué decir. Me arrodillo y no sé, no me sale nada. Creo que la oración no es para mí. Eso es para personas estudiosas de la Biblia. Eso es para personas que realmente tienen mucha fe. Y entonces, al decir esas cosas, voy formando una barrera y voy también, sin querer queriendo, poniendo una pereza que me va a llevar a que ya no me dan deseos de orar por nada de la vida. Y entonces, bajo esas circunstancias y de esas frases, trato de compensar lo que no quiero hacer. Porque creo que me cuesta. Mire, ¿cómo es posible que a una persona le cueste tanto arrodillarse 15 minutos cuando está prendida el televisor 3 horas? Uno no entiende. ¿O cómo es posible que no puedo leer un rato la palabra de Dios cuando me la paso en el parque un domingo 2 y 3 horas? Es porque dejamos que esa barrera se manifieste en nuestra vida y esa pereza empiece a hacer estragos en lo que Dios quiere que realmente seamos delante de Él. Y entre otras causas del fracaso también están la indiferencia. Ser indiferentes. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo mismo en la oración. Pero cuando hablamos de la indiferencia podemos citar
al libro de los Proverbios en el capítulo 1, versículos 28 al 30. Proverbios 1, 28 al 30. Dice así. Escuche bien, cuando usted y yo se nos olvida orar, nos da la pereza, decimos que no sabemos qué decir, decimos que eso no es para mí. Y viene el día de la angustia, viene el día del problema. Entonces el Señor dice lo siguiente: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando el Señor nos ha dicho esas cosas en nuestra vida y no las aceptamos, pero viene la calamidad y viene el desasosiego, viene la dificultad y el problema, y ahí sí nos arrodillamos, el Señor dice: no les oiré, no los escucharé. ¿Por qué? Porque ustedes aborrecieron cuando yo les hablé y les dije: no hagan esto, no hagan aquello. Y eso es algo bien difícil en nuestra vida, amados hermanos, que el Señor cierre sus oídos a la oración. Como cuando usted también está haciendo cosas indebidas, pero levanta disque manos santas al Señor, y ahí entonces vienen esas circunstancias, y es cuando decimos: pero Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Señor, mira, ten misericordia de mí, ten misericordia de esto, de mi esposa, o de mi cónyuge, de mi hijo, de esto, que les ha dado esta enfermedad, se va a morir y tú no me escuchas. Así que no me escucha, es que no te habías preparado de antemano, y ahora con dificultad el Señor te va a escuchar. Quizá te escuche, porque el Señor en su misericordia y el amor que nos tiene, a veces sin haber hecho lo que el Señor nos dice, aún así nos da la bendición. Pero eso no es la línea general de Dios. Entonces, cuando hay indiferencia, es una causa del fracaso en la oración. Otro, la desobediencia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 42. Enseña lo siguiente, Deuteronomio 1, 42. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. ¿Qué pasó? Moisés estaba haciendo una condensación de la ley del Señor, y le estaba comentando a los que iban a entrar a la tierra prometida lo que había sucedido con sus padres, que ya todos habían muerto en el desierto. Y entonces les dice: mire, nosotros salimos de Gosén hacia la tierra prometida, y no duramos mucho tiempo en llegar a la frontera con Jericó, o la frontera donde el Señor iba a hacernos pasar para tomar la tierra. Y eso no habían pasado unos 2 meses, nada más, 2, 3 meses. Y allí Moisés mandó unos espías a que revisaran la tierra y les trajeran a ellos noticias. Y 10 de los espías vinieron a decir que esa tierra era terrible, que allí habían gigantes, sí, y de hecho lo sabían, claro. Y que eso era muy difícil, que Dios nos había mandado a que nos mataran prácticamente. Y se encendió la ira de Dios con ellos. Y entonces les dijo: ustedes no entrarán,
no verán la tierra que yo le prometí, la verán. Porque ellos habían dicho, y a nuestros niños los tomarán por botín y los matarán. Y el Señor les dijo, pues ustedes no verán la tierra, y sus hijos, de los que ustedes dicen que los tomarán por botín, ellos son los que entrarán. Pero a lo que voy es que ellos, en su angustia de ver lo que habían hecho, dijeron, Moisés, no, tranquilo, es que a veces somos burritos y dijimos mal. No, mañana nosotros vamos a subir contra los primeros pobladores y los vamos a destruir. ¿Qué hizo Moisés? Hablar con Dios. Moisés no dijo suban o no suban, sino no. Volvió y se metió al tabernáculo, habló con Dios, porque eso es lo que debemos hacer todos. Eso es lo que nos enseña el Señor que debemos de hacer cuando usted tenga algo, un negocio, el cambio de colegio de su hijo, las vacaciones, lo que sea. Primero arrodillarse y decir, Señor, si tú quieres que esto sea así, que mi hijo lo cambie, que nos vayamos para otra ciudad, que hagamos esto, que hagamos tal cosa, que vendamos, que compremos. Señor, si a ti te parece, entonces, Padre, lo ponemos en tu presencia. Eso hacía Moisés, y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Y entonces dice que ellos dijeron, no, nosotros subimos, y Moisés les dijo, no, Dios me dijo que no lo hagan, porque van a perder. No, nosotros vamos, porque ya eso es lo que Dios nos había dicho anteriormente, y eso es lo que vamos a hacer. Pues, ¿qué pasó? Llegaron allí, y entonces los derrotaron. Mataron un poco de gente, los israelitas, los hicieron correr en retirada, y vieron a quejarse con Moisés que por qué había pasado eso. Y Moisés les dijo, nos tenemos que devolver. Y fue en esa vuelta que hicieron, se demoraron 40 años. 40 años, hermanos. Entonces, la desobediencia también es causa del fracaso en la oración. Tú oras, le clamas a Dios, te arrodillas, haces vigilia y ayuno, pero vas y haces conforme a tu voluntad todas las cosas. Eso se llama tener fracaso en la oración. Y por último, en este punto del fracaso en la oración, aunque hay muchos, miramos estos tres: la indiferencia, la desobediencia y la terquedad. La terquedad, hermanos. Todas están ligadas, lógicamente, pero las tomamos un poquito aparte. Y en la terquedad está Zacarías, capítulo 7, versículo 13. Zacarías 7:13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esto está ligado a la misma indiferencia, a la misma desobediencia. Y entonces el Señor dijo, así como clamaron, como yo les clamé. ¿Cómo les clamaba el Señor? Les mandaba por medio de los profetas, hablándoles, diciéndoles cómo debían de comportarse, qué deberían de hacer. Pero ellos no lo hacían. Hoy nosotros lo hacemos. Tú tienes que ponerte bien en tu vida y pensar, verdaderamente lo que el Señor me habla en su palabra, eso es lo que yo hago, eso es lo que mi diario vivir lleva. Verdaderamente estoy haciendo conforme el Señor me dice en mi vida privada, en mi vida de familia, en mi vida religiosa. ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Para que cuando yo clame al Señor haya una respuesta y no sea algo que está causando el fracaso de mi oración. Y entonces ahí es donde quiero que, ya mirando estos dos puntos anteriores de las causas del fracaso y mirando, amados hermanos, lo que es
la oración ordenada por el Señor, ahora sí veamos una convicción de oración a imitar. Hay muchas en la palabra, son muchas las oraciones notables que podemos destacar en la palabra del Señor, pero vamos a ver una en particular con el rey Josafat. Vamos a estar en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Nos vamos a mirar allí, en este capítulo 20, nos vamos a posicionar. Así que busque allá en su Biblia el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, porque ahí es donde vamos a desarrollar ya esta última parte del tema. Y como les digo, usted mira, hay oraciones como las de David, el mismo Salomón, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los profetas, en el Nuevo Testamento, de Pedro, de Pablo, de Juan, bueno, que fueron oraciones notables en el cual el poder de Dios se desataba, en el cual la convicción y la fe de las personas que oraban hacía que sucedieran cosas maravillosas en la vida de los creyentes de la iglesia naciente o del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, miramos en esto del rey Josafat. El rey Josafat comenzó a reinar a los 35 años en Israel, cuando tenía el 35 años. Su padre había sido Asa, un hombre de Dios. Enseñó a sus hijos, y en este caso a Josafat, a temerle a Dios. Josafat dispuso en su corazón también hacer como su padre hizo, y muchas otras cosas más que fueron bendición para el pueblo de Israel. Un hombre común y corriente, que más que gobernar a Israel, les enseñó a cómo conducirse delante de Dios. Escuche bien. Es lo primero que dice la palabra que él empezó a hacer. Ahí en el capítulo 19, ojalá usted lea esa historia del rey Josafat. Es bien hermosa y es bastante larga. Hay muchos reyes donde solamente en un capítulo de 10 versículos hablan de él. No, en el rey Josafat se habla mucho de él porque fue un hombre recto delante de la presencia del Señor. Entonces, lo primero que él hizo, porque él conocía bien de Dios y amaba a Dios con todo su corazón, fue conducir al pueblo delante del Señor. Les enseñó cómo hacerlo. ¿Qué tal si los reyes de hoy, si los gobernantes de hoy hicieran lo mismo, cierto? Sería fabuloso, el mundo no tendría tantos problemas como los tiene hoy en día, porque aunque se dice que creemos en Dios, lo hemos desechado, lo hemos dejado de lado y solamente lo utilizamos, entre comillas, cuando creemos que tenemos necesidad de Él. Entonces, Él le enseñó a todos los gobernantes, le enseñó a los jueces y sacerdotes, les enseñó a hacer la justicia que venía de Dios, no la justicia de Él como hoy, que se promulga en la justicia de los gobernantes, que entre otras cosas es injusta en un porcentaje muy alto. Y a ellos les dijo: no al soborno, no al racismo, se parece a hoy, no al soborno. Y cuando usted mira los gobernantes del país, en un gran número, en un porcentaje muy alto, se dejan sobornar, piden la tajada, comen de la mermelada. Bueno, tremendo todo eso. Pero Josafat, como rey, enseñó a todo su séquito a que debían de no tener en su vida soborno y no al racismo, es decir, no a la acepción de personas, porque Josafat entendía muy bien
que todo ser humano es igual en la presencia del Señor. Sea mujer, sea hombre, sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea oriental, sea occidental, sea lo que sea. En Dios todos somos iguales. Cuidado, amado hermano, con ser racista. No diga que usted es un creyente de Dios y es racista. Hace acepción de personas, porque eso no lo tolera el Dios soberano y eterno en los cielos. Y les decía Josafat, sí al corazón íntegro, sí a la verdad ante todo. Eso era lo que enseñaba. ¿Cómo lo enseñaba? Hablándoles, pero también como gobernante, con sus hechos, se palpaba que él era un hombre correcto, que era un hombre que así como les enseñaba, así también él hacía. Así que estas sencillas cosas, pero muy grandes delante de Dios, hicieron que Dios siempre escuchara las oraciones del rey Josafat. Y un ejemplo de esas oraciones que él hacía es lo que está en ese capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, el cual vamos a usar algunos versículos de allí, pero vamos a contar esa historia con el objetivo de que usted entienda cuán importante es tener convicción en la oración y no solamente orar por orar, o no solamente venir a este culto que estamos haciéndolo de esta manera por hacerlo, o que cuando volvamos a los templos entonces lo hagas porque te toca. No, que haya convicción en todo lo que estás haciendo. Entonces, este ejemplo es, o en el capítulo 20 vemos que hubo unos pueblos, el pueblo de Amón y de Moab, entre otras cosas, fueron fundados por las hijas de Lot, por los hijos que salieron de las hijas de Lot, Amón y Moab, y se unieron también con otras personas, dice allí, de la parte de Seir y de Siria, y dijeron: ataquemos a Israel, vamos a quitarles esa tierra. Y entonces se pusieron de acuerdo, y dice que algunos vinieron al rey Josafat y le dijeron: mire, en el valle vienen un número tan grande de hombres armados, de soldados, de Amón, de Moab y del monte de Seir, que son incontables. Y entonces cuando él le dijeron el número, dijo: nosotros no podemos hacer nada, es mucha gente armada, nosotros no tenemos todo ese ejército. Entonces, la primera reacción que tuvo Josafat, ¿cuál fue? No, ármense todos, vamos a hacer armas, vamos a producir armamento, vamos a hacer aquello. No, la primera reacción de Josafat está en el versículo 3 de ese capítulo 20. Escuche bien. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esa fue su primera reacción. Él no dijo: ¿cómo así? Hay que destruirlos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer armamento, vamos a hacer carros, vamos a hacer flechas, nada. La primera reacción fue: espere y consulto a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes un problema familiar? ¿Qué has hecho tú durante esta pandemia? Cuando has estado guardado por tanto tiempo en tu casa. ¿Has aprovechado para orar mejor? ¿Has aprovechado para leer un ratico más la palabra? ¿O ya tienes los ojos cuadrados como el televisor? ¿Qué has aprovechado en este tiempo? Entonces, la enseñanza aquí es que Josafat lo primero que hizo fue arrodillarse ante el Dios soberano y eterno.
Y no contento con eso, pregonó, era el rey. Y dijo, todos ayunan. Y no solamente aquí en Jerusalén, sino todo Judá. Y dice que de las ciudades de Judá vinieron de todas partes para postrarse todos ante el Dios de los cielos y pedir su gracia y su misericordia, porque el rey así lo había ordenado. ¿Recuerdan lo que pasó en Nínive, cierto? Igual el rey se postró ante Dios cuando Jonás dijo, dentro de 3 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruida. Y al arrepentirse todo el pueblo, pero se arrepintieron de corazón. Así estaba pasando aquí con Josafat. Dentro de otra de las reacciones de Josafat, él no pidió que oraran otros, sino que él mismo tomó la iniciativa y habló con Dios con sabiduría. No espere, hermano. Sí, bueno, lógico, que oremos los unos por los otros, claro. Que usted escriba su oración, claro, lo hacemos. Pero yo estoy seguro que usted ya debió haber orado por él. Amén. Que quiere que le ayudemos a orar, es otra cosa. Josafat pidió a todos, pero él mismo se fue para el templo. Él fue el que lideró la oración, tomó la iniciativa y habló con Dios y le puso sabiduría a lo que iba a hablar con Dios. Otra reacción de él fue que en su oración le recordó a Dios la oración que Salomón había hecho cuando acabó el templo. Escuche bien. Cuando Salomón acabó de construir el templo en los años que lo construyó, le decía, Señor, ahora que tú dices, aunque sabemos que tú no habitas en templos con manos de hombres, hechos con manos de hombres, tú dijiste que estarías aquí con nosotros. Y entonces Salomón comienza a hacer una oración que cuando ellos entraron al templo, pedían el favor que Dios siempre los escuchara. Entonces en el versículo 9, sigo en segundo libro de las Crónicas 20, ahí nos vamos a estar. El versículo 9 dice así: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Eso fue lo que le dijo el rey Josías, pensando en lo que el Señor le había prometido a Salomón cuando él oró allí por primera vez en el templo en el cual dedicaban al Señor. Entonces él, al recordar eso, le dice al Señor que venga lo que venga contra ellos. Él había prometido, pero cómo Dios iba a realizar su promesa en ellos. Porque Josafat era un hombre de Dios, era un hombre que con vehemencia buscaba al Señor. Era un hombre que tenía convicción hacia el Señor y que su testimonio hablaba de lo que él decía. Su testimonio era grande en Israel y era grande ante los ojos de Dios. Por eso él se atreve a pedirle estas cosas al Señor y le dice: Señor, aquí estamos haciendo oración porque gente armada viene contra nosotros, y entre otras dice, y nosotros no vamos a poder con ellos. Así que él pidió también y clamó por los justos juicios de Dios. Entonces, cuando él hace la petición al Señor, también le dice: Señor, tú eres justo y tú sabes lo que ellos nos hicieron. Mire, él le recordó también al Señor, le dijo: cuando Israel
iba a pasar para tomar la tierra prometida por Amón y por Moab. Tú no nos permitiste, tú no le permitiste a Moisés hacerlo, Señor, porque dijiste, ellos también son familia, no los toquen. ¿Y Moisés qué hizo? No los tocó, por un lado, pero les pidió permiso para entrar por el pueblo de ellos y que les dieran la comida y el agua y ellos la pagarían, y no les permitieron. Y dice Josafat, y ahora vienen a quitarnos la tierra que tú nos has dado, cuando nosotros no les hicimos nada por tu mandato. Y le dice, tú eres justo, Señor, y tus juicios son poderosos. Entonces en el versículo 12 dice Josafat en su oración, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Usted le ha dicho al Señor durante esta pandemia, Señor, nosotros no sabemos qué hacer. En nosotros no está la respuesta, Señor. La respuesta está también en esa misma oración que hizo Salomón en el templo, Señor, cuando decía ya que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual tengo todos mis amores y todo, se orare a mí, viniere a mí, clamare a mí, entonces yo vendré, sanaré su tierra, les bendeciré. Eso era lo que estaba haciendo Josafat, pero Josafat no lo hacía en ese momento porque estaba pasando eso y ahora sí me acordé de Dios. No, la respuesta vino porque Josafat ya venía desde mucho antes hablando con Dios todos los días de su vida, y no fue en el momento solo de la dificultad, sino que cuando la dificultad llegó, ya este hombre tenía una convicción de cómo podía pedirle al Señor que los librara de esa situación. Y por eso le dijo, Señor, no sabemos qué hacer, y por eso a ti volvemos nuestros ojos, volvemos nuestra vida, para que tú seas el que hagas justicia. Así que lo anterior, muy santo Dios, se me fue el tiempo. Lo anterior tuvo como consecuencia que Dios hablara por medio del profeta, y ahí en el versículo 17 el Señor habla por medio de un profeta y les da esta respuesta: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Fíjese, el Señor él mismo en la oración levantó a un profeta en el mismo templo y les dijo lo que Dios iba a hacer, porque estaban todos unánimes, unidos, y Josafat era el que había hecho que eso sucediera por su amor y entrega al Señor. Entonces, ante eso Josafat vuelve a orar a Dios, alabándolo y dándole gracias por la respuesta. Es decir, lo dio por hecho, aunque no había sucedido todavía. El profeta habló y Josafat creyó. Dijo, lo que el profeta dice por medio del Señor, eso es lo que va a suceder. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a dar gracias por ello. De una vez, no digo, bueno Señor, mañana cuando eso suceda te voy a dar gracias. No, empezó a dar gracias. Así que al siguiente día, lo dicho por Dios por boca del profeta se cumplió. Ahí en el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El Señor les dijo aquí, estén quietos, verán
la salvación de parte mía. Ustedes solamente van a salir para ver cómo yo soy el que voy a pelear por ustedes. ¿Qué pasó entonces? Esto llenó de alegría y gozo el corazón del rey y de todo Judá, pues Dios los libró de sus enemigos. ¿A través de qué? De una oración de convicción que hubo en la persona de un rey que no solamente enseñó, sino que vivió conforme a lo que él hablaba y a lo que Dios le decía. Por eso debemos preguntarnos, ¿nuestras oraciones hacen parte de las oraciones notables que Dios quiere escuchar y dar una respuesta rápida y una respuesta de bendición? En las mismas hay humildad. En las mismas oraciones que hacemos a diarios hay justicia, hay integridad y hay verdad. Así que procura esto, amado hermano, amada hermana, y obtendrás la bendición de lo alto, porque así sucedió en la vida de todos los que hicieron una oración de convicción al Dios soberano y eterno. Y concluyo diciéndoles, amados, cuando Josafat vio el problema y comenzó a hablar con Dios en un acto de adoración a Él, y le recordó al Señor sus promesas para los que le buscan, y le presentó su dificultad, su problema, y de inmediato, le presentó su dificultad y su problema, y de inmediato pidió de su ayuda. El rey, confiado en la respuesta, dio gracias a Dios por la respuesta, aún antes de que el Señor se la diera. Esto es lo que llamamos una oración de convicción. Pero fíjese que tiene unos elementos que hay que llevarlos a su fin para que cuando oremos al Señor las cosas se puedan dar según la voluntad perfecta y gloriosa de Dios. Padre, precioso, soberano, eterno y santo Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy has hablado en nuestros corazones. Nos has enseñado, Señor, que la oración de convicción no sale cuando tengo tiempo de necesidad y oro solamente por eso, sino que tiene que haber unos preparativos espirituales en mi vida, Señor. Justicia, verdad. Tiene que haber tantas cosas en mi vida, Señor. Y entonces tú nos responderás. Sabemos, Señor, que el mundo hoy no está bien delante de ti. Que así como nosotros estuvimos en el pasado mal, hay muchas personas igual. Pero aún pedimos, Señor, porque tú, en tu misericordia y en tu amor, Señor, tomes las vidas y, Señor, remuevas lo más profundo del corazón para que todos con convicción oremos, clamemos a ti y, Señor, toda dificultad de nuestra vida se vaya. Y ante todo, Señor, esta pandemia que está azotando al mundo, Señor. Por favor, amado Dios, escúchanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y aún no solamente pedimos por la iglesia, por todos los miembros de la iglesia en el mundo entero, sino también por todo el mundo, gobernantes, por toda persona, Dios mío, para que todos se acerquen a ti y tú nos sanes, y tú nos llenes y nos bendigas. Perdona, Señor, con humildad te lo decimos y pedimos que tu gracia y tu amor, así como estuvo con Josafat, así como estuvo con David, con Moisés, con los profetas, con los apóstoles, también esté con nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Las peticiones las vamos a nombrar y oramos en líneas generales por ellas.
Marta Cano pide oración por la familia Cano Cadavid Sepúlveda Flores Sarracino. Pide por la salud de su hermana Claudia, por una fuerte migraña, y por la salud de su esposo, que está delicado. La hermana Esperanza Payares da acción de gracias por la vida de su familia, y la de Israel Ruiz pide con todo su corazón oración por la salud de Caroline Leiva Payares, que sea colocando su mano de amor y poder sobre su cuerpo, sanándola. También pide a Dios por la situación y finanzas de Luis Antonio Leiva. La hermana Julia Liberato pide oración por su salud, por sus hijos, nietos, familia, y especialmente da gracias por lo hermoso que es Dios con ellos. Pide oración por su amiga Elisa, que está hospitalizada. Pide para que Dios le dé la palabra para hablarle de Dios y que su recuperación sea glorificada en el nombre de Dios. La hermana Blanca da acción de gracias al gran Yo Soy y que termine pronto la pandemia para que se reabran las iglesias. La hermana Ismeli Patricia y su familia da acción de gracias por la salud de su mamá. Permanecen en oración constante por la salud de toda su familia, por su tía Nelly, que sigue en UCI y tiene días sin despertar. Oran cada día a Dios creyendo que Él la levantará. La hermana Sonia pide por la salud de su prima Claudia en Cali. Tiene síntomas de COVID y su hermano fue el que murió. La hermana Rosa Arias pide oración por Andreita, ha estado malita de sus pulmones. Y anuncio, no se nos olvide, el sábado 22 de agosto, o sea, de ayer en 8 días, el servicio de jóvenes a las 6 p.m, me decían que por Zoom, ¿no? Entonces, atentos jóvenes a este anuncio. Padre, precioso y soberano Señor, eterno Rey de los cielos, mira, Señor, las acciones de gracias que hemos leído en estas peticiones de mis hermanos, pero también, Señor, las oraciones por salud, por las familias, Señor, también las oraciones por, amado Dios, el que tú des sabiduría y entendimiento para hablarles a los demás de Cristo, Señor, y porque, amado Dios, tu gracia y tu poder, Dios mío, esté sobre todos nuestros hermanos en Cristo. Algunos están hospitalizados por el COVID, otros parece tienen los síntomas, otros, Señor, tienen algunas dificultades en sus cuerpos que no es el COVID, pero por todos y cada uno de ellos pedimos, Señor, para que tu mano de gracia, tu mano de amor y de misericordia sea sobre esas vidas, Señor. Amado Padre, con convicción lo hacemos, por eso hemos querido hablar de este tema, porque, Señor, tú nos has escuchado, nos vienes escuchando a través de los días, de los meses, de los años, y rogamos que tu mano de gracia y de poder en este tiempo esté sobre las vidas por las cuales estamos orando, Dios mío. Señor, también esa parte de la economía, Dios del cielo, que tu mano de gracia, de poder y de amor esté sobre las vidas de todos nuestros hermanos, ayudándolos, bendiciéndolos, levantándolos, y que a nadie de ninguna manera le haga falta nada, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y damos gracias por toda la familia en Cristo, Señor, que ha venido en tu presencia en esta mañana, y rogamos que tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la unción de tu Santo Espíritu esté en medio de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, suplicamos y pedimos, Señor, en el santo y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tu mano de gracia se pose sobre cada uno de nosotros y que la unción de tu Espíritu sea la que nos haga caminar en este comienzo de semana nuevamente. Ayúdanos, Señor, bendícenos para, Señor, cuando nuevamente podamos interactuar todos como iglesia, Señor, estemos gozosos y contentos de poder saber que tú estás en el asunto de nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor y tu infinita y grande misericordia, Señor. Saludamos a los que nos escuchan en Medellín, a mi cuñado y las demás personas que allí nos puedan estar escuchando, en Ecuador, a mi familia y a los que puedan también estar a través de este medio escuchando la palabra del Señor en Estados Unidos, a la familia y a las demás personas que nos pueden estar escuchando aquí en Bogotá, a todos los hermanos de la congregación y a todos los que de alguna manera quieren escuchar la palabra del Señor en Mosquera también, y damos gracias a Dios por su infinito amor, por su grande y poderosa misericordia.
y les invitamos nuevamente, amados hermanos, a que el día jueves, ya normal, 7 de la noche, no olviden, ya no 6 de la tarde, sino 7 de la noche, el jueves nos volvemos a ver si el Señor quiere y seguiremos adelante con todo esto y bueno, hasta que el Señor nos dé la orden de cómo podemos interactuar nuevamente en un templo físico. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor esté en sus vidas, en todas sus familias. Bendiciones en Cristo.